Bueno, buenas noches, hermanos. Es una bendición y es una victoria el estar en la casa de Dios los jueves. Eh, Vencemos la pereza, el sueño, el cansancio, el trabajo, el tráfico, las actividades, cuantas cosas que en la vida rutinaria eh, nos llegan, hermanos, pero es una victoria el que hoy estemos aquí, ¿verdad? Eh, Decía ahorita nuestro hermano Arturo, 21 de noviembre y el año pues ya voló, hermano, prácticamente. Si Dios nos permite y nos da vida y licencia, como decían los abuelitos, nos permite brincar el charco al 2025, pues qué bendición poder ser más y mejores para la gloria de Dios. Y en este año yo creo que todos tuvimos luchas, pruebas, dificultades, enfermedades y cuanta cosa, pero una cosa sí podríamos decir usted y yo, hermano, en esta noche, como Samuel, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová, hermanos. Si no fuera por su ayuda, ¿dónde estaríamos, hermanos, usted y yo? ¿Verdad? Entonces Dios nos ama, hermanos, Dios es muy bueno y quiero agradecer también, me voy a adelantar un poquito a las peticiones, voy a aprovechar que estoy aquí, pastor, sí. Quiero dar gracias a Dios por mi familia, por la iglesia, por la conferencia, una tremenda bendición todo lo que vivimos y escuchamos, hermano. Por eso aquí estamos con Jonás, todavía no lo dejamos, estamos duro y dale, pobrecito, hermano, pero vamos a dar una breve enseñanza de aquí. Yo quiero pedirles que sigan orando especialmente por mi bebé, hermanos. Desde la conferencia, desde el miércoles que empezó como cosa adrede, pues miércoles por la mañana, por la noche, jueves en la mañana, jueves por la tarde, viernes en la mañana, viernes en la noche, sábado en la mañana, el domingo, todo eso. Y uno como grande, hermano, francamente, y no me dejará mentir, en vez, siente uno cansado, un poquito pesado o algo, pero órale, ¿verdad? Y pues el bebecito pues todavía como que se apesadumbra un poquito más. Y estos últimos días, hermano, ha estado muy, dice el pastor, muy intenso en las noches. Duerme 10 minutos y luego 2 horas para dormirlo y luego duerme media hora y otra vez y luego es bien tremendo y se pegó por acá en el sillón y luego se le sube la calentura a veces en la noche y ahí andamos, hermano. Entonces, oren por la salud de mi niño. Yo he aprendido, Dios me ha mostrado ciertas cosas con el bebé. Ahora entiendo un poquito más Juan 3:16, porque ese versículo yo no lo entendía tal vez plenamente antes, pero ahora entiendo cómo yo no daría a mi hijo por ninguna persona y cómo Dios sí lo dio, hermano. Se hizo lo que yo nunca jamás tal vez haría. Y veo a mi hijo cómo ahora empieza a caminar, hermano, y me agarra de la manita y él se siente seguro porque está de la mano de su padre, ¿verdad? Y sabe que no le voy a hacer mal y se va a que lo agarro, ¿verdad? A veces se me va, pero ya se vuela las trancas como todo. Y Dios habla mi vida, hermano, aún en eso. Digo, Señor, si yo así me tomara de tu mano, Padre, siempre y no me soltara, no me diera tantos coscorrones y cosas como me doy por mí, Señor. No porque yo soy el que me suelto, Señor, ¿verdad? Y como agarro a mi hijo y lo llevo para allá, para acá, digo, Señor, si así yo me dejara guiar por tu Espíritu Santo, donde quiera que tú me lleves, otras cosas serían, y cosas, mano, que voy aprendiendo como padre primerizo, es mi primer hijo, pero Dios me ha enseñado, hermanos, en este año ciertas cosas que valoro y las atesoro en mi corazón, como María dice que guardaba todas las cosas en su corazón, ¿verdad? Y sin más hablar, hermanos, oren por mi esposa, por mi bebé, por mí, por la iglesia. Y también quiero agradecer el día de ayer, hermanos, 20 de noviembre, soy revolucionario, Dios me permitió cumplir un año más de vida, sí, hoy estamos 21, ayer 20, no le voy a decir cuántos años tengo, pero soy de los 90 y algo, ¿verdad? Así que estoy joven, si apenas vamos en el tercer piso de los 30, si no estamos tan grandes, pero agradezco a Dios por su misericordia, porque un año más, una victoria más, y si no fuera por, como decía hermano, como decía Samuel, Ebenezer, hermano, francamente, uno no estaría aquí donde está. Pero por la gracia de Dios, su amor, su misericordia me alcanzó como usted, y aquí estamos y vamos a vivir para su gloria. Y mis hermanos, sin más hablar, ahora sí, vamos a ir a Jonás, vamos a darle duro y dale, no lo dejamos. Leímos del versículo 1 al versículo número 3 y quisiera hablar algunas cositas, no quisiera tardar mucho y poder orar unos por otros. Voy a leer yo una vez más esos 3 versículos, Jonás capítulo 1, versículo 1 al versículo 3. Yo leo, hermano, usted me sigue con su vista, por favor, si es muy amable. Dice la palabra de Dios: Jonás huye de Jehová. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí.
Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a orar, hermanos. Dios bendito, en esta hora de la noche, Señor, una vez más estamos en tu casa de oración reunidos, Señor, con el propósito de glorificar y ensalzar tu santo nombre. Gracias, Señor, por darnos la vida y la salud del día de hoy. Quiero pedirte en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo, que hable, Señor, por medio de tu palabra, que no sea yo, Señor, un hombre común y corriente, sino sea tu Espíritu Santo. Y tú conoces, Señor, cómo llegamos en esta hora. Háblanos, Señor, y confórtanos por medio de tu santa palabra, y ayúdanos, Señor, a obedecerla. Pedimos que nos bendigas y nos ayudes en estos minutos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Como sabemos, hermanos, y escuchamos en la conferencia, Jonás era un profeta de Israel. Era siervo de Dios, era varón de Dios. El nombre de Jonás, hermanos, significa paloma. Y cuando veo el significado, hermanos, del nombre de Jonás, que significa paloma, viene a mi mente rápidamente Génesis capítulo número 8, versículo 8 al 12, si me acompañan en su Biblia, por favor. Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo número 8, versículo 8, hermanos, al versículo número 12. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios cuando el diluvio, con Noé, con sus hijos, con sus nueras, su esposa, cómo Dios mandó este diluvio a la faz de la tierra. Y el capítulo 8 de Génesis, versículo 8 al 12, dice la Biblia, hermanos, que Noé hizo algo, envió, como Dios, hermanos, envió, llamó, mandó a Jonás a Nínive, envió también Noé, también de sí una paloma, para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, la palomita, y volvió a él al arca, a Noé, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola, la hizo entrar consigo en el arca. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y aquí traía una hoja de olivo en el pico. Ese palomita traía un mensaje, y entendió Noé que las aguas habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, dice la Biblia, hermanos, la cual no volvió ya más a él. Esa blanca palomita, hermanos, si era blanca, cafecita o algo, pero Noé, hermanos, envió esta palomita y dice que no halló dónde asentar sus patitas, y volvió, hermanos, y la volvió a mandar hasta que dice que trajo en el piquito una hoja de olivo. Y esta palomita, hermanos, le dio un mensaje, cómo Dios usa a los animales, hermano, cómo Dios usa la naturaleza. Él es el creador, ¿verdad? Y esta hojita, hermano, le daba un mensaje a Noé de que la tierra ya está seca, ¿verdad? Ya Dios obró, se está secando y van a callar por ahí el arca y vamos a salir, y conoce usted la historia. Ahora, al igual que esa palomita, hermanos, mensajera, Jonás era una paloma que tenía un mensaje que tenía que predicar. ¿Recuerda dónde? A Nínive. Y usted y yo también tenemos un mensaje, amén, que es el evangelio, y lo pueden predicar ¿en dónde? En todo el mundo. Jonás, hermanos, significa paloma. La Biblia dice, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, vamos a usar algunos versículos de la Biblia. Primera de Corintios, capítulo número 10, versículo número 11. Oye, hermano, pero ¿qué podemos aprender de Jonás, hermano? O esto fue en el Antiguo Testamento. Hay algunos que creen, o incluso iglesias, si se pudiera llamar iglesias, que ya no consideran, hermanos, o atienden al Antiguo Testamento porque son unas iglesias neotestamentarias, solamente en la gracia, el Nuevo Testamento, el Antiguo ya no tiene validez, ni los diezmos, ni la ley, ni los mandamientos, ya no. Pero sí, hermanos, la Biblia dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda, el Antiguo y el Nuevo, toda, hermanos, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, hermano, mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo número 11. Si lo tiene y lo lee conmigo, por favor. Dice la Biblia: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mire, hermano, dice que estas escrituras son como ejemplo para nosotros hoy en día,
para amonestarnos, porque hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces, Jonás, podemos aprender algo, hermanos. Sabemos, hermanos, que tenemos a un Dios perfecto. Amén. Un Dios que nunca se equivoca. Un Dios, hermanos, que da instrucciones y mandamientos perfectos. Él sabe todas las cosas. Él es omnisciente. Él sabe el fin de mi película, de mi vida. Aun cuando yo no sé el final, Él sabe todo, hermanos. Ahora, Él da a Jonás, hermanos, un llamado específico, una encomienda, una labor para Él. Cuando Dios, mis hermanos, nos da una encomienda, un mandamiento, una instrucción, Él sabe, hermanos, que con su ayuda, su guía y su dirección podemos hacer esa labor o esa tarea que Él nos ha mandado. Él nos ha equipado, hermanos, con su bendita y santa palabra que vive y permanece para siempre. Él nos ha equipado, hermanos, con su Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, y nos da también a personas que nos aconsejan, que nos animan para hacer la labor, la tarea que Dios nos ha mandado, como a Jonás, hermanos. Dios le dice a Jonás, hermanos, en el versículo número 2, le dice a dónde ir, le dice qué hacer, y hasta le dice el por qué, porque en vez somos bien preguntones, bien socarrones. Mire el versículo número 2. Dios le dice a Jonás, como le dice a usted y me dice a mí: levántate y ve a donde tú quieras. Ve a Nínive, hermanos. Le da una instrucción perfecta, específica. Jonás, vas a ir allá, aquella gran ciudad. ¿Para qué voy a ir a Nínive? Y el versículo, Dios le dice a Jonás: para que pregones contra ella. Ok, entonces voy a ir a Nínive. ¿Para qué voy a ir? Voy a pregonar contra ella. Y número 3, hermanos, dice: ¿por qué? Porque ha subido su maldad. Delante tenemos un Dios, hermanos, perfecto, tan recto, que le dice a Jonás: sabes que mira, vas a ir no a donde tú quieres, vas a ir a Nínive, y cuando llegues a Nínive, ¿verdad?, tú vas a pregonar. Y luego, ¿por qué voy a pregonar? Bueno, porque su maldad es mucho delante de mí. Yo tengo un plan para con Nínive, quiero salvarlos, quiero perdonarlos, quiero ayudarlos, pero en ese plan estás agregado o integrado tú, Jonás. Te quiero usar. Qué bonito, hermanos, y qué bendición es que Dios nos haga parte de su familia y nos use para su gloria. Habiendo miles, hermanos, de personas con mejor homilética, hermenéutica, exégetas, hermanos, tan inteligentes y todo aquello, Dios, hermanos, puso los ojos en usted y en mí, y Él nos usa para su gloria. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la Biblia que somos como vasijas de barro, y Él ahí puso su tesoro, hermanos, sin vasijitas de barro, y Él nos moldea, hermanos, para que la excelencia y la gloria siempre sean de Él, hermanos, y nadie se jacte en su presencia. Ahora, hermanos, Dios le dice a Jonás cómo, cuándo y a dónde ir. Ahora, hermanos, no sé si en esta conferencia, para mí fue una bendición, Dios haya llamado a alguien aquí, Dios le haya dado una instrucción, un mandato específico a usted, y tal vez usted no lo ha compartido con el pastor, con su esposa, con su familia, y nomás usted lo sabe, ¿verdad? Pero Dios, hermano, es un Dios de orden y no es un Dios de confusión. Le preguntaban los misioneros: ¿cómo usted sabe dónde y todo? Y me acordaba de este versículo. Dios le dice a Jonás: vas a ir a Nínive, vas a pregonar contra ella, y le dice por qué. O sea, Dios te da todo, hermanos, todo el kit, todo el paquete. Ok, voy a ir a Ecuador, los hermanos, y voy a estar allá, y voy a llegar acá, y voy a hacer esto. Ok, Dios es un Dios de orden. Amén, hermanos. Ahora, el versículo número 2, encontramos otra cosa. Encontramos, querido hermano, la voluntad de Dios para Jonás. Alguien preguntaba también, hermanos, cómo conocer, no voy a decir nombres, pero le decían a la hermana, me daba risa, que le preguntaban a la hermana: ¿usted es venezolana? Y no, era nuestra hermana. Bueno, aquí voy a decir, esta es nuestra hermana Yasmín, ¿verdad? Le decían: ¿es venezolana? El otro hermano: ¿es venezolana? No, soy mexicana. Saludé a la hermana, le dije: hermana, pues mexicana o venezolana. No, soy más mexicana que el chile y las tortillas. Ah, bueno, está bien, ¿verdad? Entonces le preguntaba a la hermana una pregunta muy interesante: ¿cómo conocer la voluntad de Dios? Ahora, la voluntad de Dios no es algo místico, hermano, no es algo oculto. La voluntad de Dios está escrita, ¿verdad? Aquí la encontramos. Su voluntad es agradable y es perfecta, no se equivoca, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, en el versículo 2 encontramos la voluntad de Dios para Jonás. La voluntad de Dios, hermanos, para Jonás era ir a Nínive. Ahora, hermanos, ¿cómo era Nínive? Dice la Biblia, hermano, el versículo número 2, que Nínive, hermanos, era una ciudad extremadamente malvada y perversa. Amén. Y se me figuró un poquito, hermano, recorriendo el tiempo, como Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Esos sodomitas inmorales y una ciudad tan perversa que Dios
llegó el juicio sobre ella y la destruyó. Igualmente iba a destruir Nínive porque era una ciudad extremadamente mala, que su maldad, su pecado, hermano, había subido tanto como el olor fragante, ¿verdad? Pero era un olor desagradable delante de Dios. Nínive, hermanos, si me acompaña al capítulo 3, versículo 3, dice la Biblia: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y mire cómo era la ciudad de Nínive. Era ciudad grande. Entonces Nínive, hermanos, era una ciudad extremadamente mala, perversa y pecadora. Y Nínive también era una ciudad chica o grande. Grande, hermanos, como la ciudad de Monterrey de México, no sé. Grande, hermanos, y ahorita vamos a ver hasta cuántos habitantes tenía. ¿Cómo era Nínive, hermanos? Capítulo 4, versículo 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, o vuelve a repetir el Señor Dios, aquella gran ciudad donde hay más de qué, hermanos, hay más. No es que hay más de 120,000 personas, o un buen grupo. Dice que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y añade, qué interesante también, y muchos. ¿Cómo era Nínive, hermanos? Una ciudad perversa. Era una ciudad grande, era una ciudad con más, no que eran 100, era más de 120,000 personas, y aparte Dios añade en su hermosa palabra, y muchos animalitos, hermanos, había ahí en Nínive. ¿Cómo era Nínive, hermanos? Capítulo 3, versículo número 4, mire cómo era esa ciudad. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad a camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive iba a ser una ciudad que iba a ser destruida. Capítulo 3, versículo 10, lea conmigo ese versículo, por favor, si lo tiene. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho, y no lo hizo. Vemos a Nínive, una ciudad que se arrepintió, y Dios perdonó, hermanos. ¿Qué es lo que pasa, hermano? Cuando usted un día se arrepintió de sus pecados, recuerde el día que usted fue salvo o salva, y usted se puso a cuentas con Dios, confesó, estuvo de acuerdo con Él, se arrepintió de todo su corazón. Y Él, hermano, cuando usted se arrepintió genuinamente y depositó su fe en Él, Él le perdonó todos sus pecados presentes, pasados y futuros. Qué glorioso. Nínive se arrepintió, y dice la Biblia que Él también se arrepintió del mal que les había de hacer, de destruirla, y no lo hizo, hermanos. Qué bonito. La voluntad de Dios, hermanos, es perfecta para Jonás. Había una orden, hermanos, un mandato, una instrucción clara y específica que Jonás tenía que acatar y obedecer. Dios es un Dios de orden. Dios, hermanos, tenía un plan de salvación para Nínive, en el cual incluía a Jonás. Dios, hermanos, tenía el deseo de ayudar, de perdonar, de salvar a Nínive. Ahora, mi hermano, Jonás en el 2024, humanamente hablando, ya no está entre nosotros, ya murió. Amén. ¿Sí? Nínive, hermanos, actualmente, pues ya, se acabó. Pero le digo algo, hermano. Jonás, ¿qué es? Paloma mensajera, ¿verdad? Tenía un llamado de parte de Dios. Ya no está Jonás, hermano, pero está usted y estoy yo. Ya no está Nínive, pero está la gran Nínive, hermanos, todo este mundo. Y usted va a hacer lo mismo que hizo Jonás, es el mismo mandato para usted. Ir a Nínive, ir a pregonar contra ella. ¿Por qué? Porque están perdidos en sus delitos y pecados. Aplica, hermanos, para nosotros de igual forma estos versículos. Y usted y yo estamos incluidos. Acompáñeme a Romanos 13:11, hermano. Romanos capítulo número 13, versículo número 11, por favor, en su Biblia. Romanos capítulo número 13, versículo número 11, hermano. Romanos 13:11. Romanos capítulo 13, versículo número 11, sus Biblias, lo leemos juntos, por favor, hermano. Si usted lo tiene, lea conmigo. Dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, mire, hermano, y esto, conociendo el tiempo. ¿Usted ha considerado, hermano, realmente, sinceramente, el tiempo en que vivimos? Dice, conociendo el tiempo, que es ya, hermanos, ya. Dice, es ya, no es mañana, no, es ya. Dice, es ya hora, ¿de qué, hermanos? ¿De levantarnos de qué? De las moras, hermano, del sueño. Dios, ¿qué le dijo a Jonás? Levántate. Y Dios, que nos dice a nosotros, ya es hora de que te levantes, hijito.
ya fue mucho tiempo de andar de calientabancas, ya, mijo, levántese. Es hora de tiempo, ¿qué hermanos dice Dios? De levantarnos del sueño. ¿Pero por qué? Porque ahora, mi hermano, está más cerca de nosotros nuestra salvación, Cristo viene, que cuando creíamos. Cada día que pasa, hermanos, es un día más que se acerca a la venida de Cristo. Está más cerca ya nuestra salvación, hermanos. El Señor Jesucristo decía, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Dice, por lo tanto, mientras estoy en el mundo, lo soy del mundo. Tengo que hacer las obras que el Padre me envió para hacerlas. Entonces, hermanos, es tiempo de levantarnos. Tal vez, mi hermano, es tiempo de que usted se levante, hermano, del sueño en que usted y yo estamos y comencemos una ruta. Es tiempo, hermanos, de levantarnos y hacer las cosas que hemos dejado de hacer. Es tiempo, hermanos, de levantarnos y tal vez, como usted lo hacía antes, volver a tocar puertas y ganar almas para Cristo. Tal vez hora de levantarse, hermanos, del sueño que hemos estado y volver a entonar esos cantos, esas alabanzas con nuestra familia y adorar al Dios vivo y verdadero. Tal vez, hermanos, es tiempo de levantarnos y volver a las sendas antiguas, hermanos. Es tiempo de levantarnos del sueño. Pero Dios dice, ya es tiempo ya. Ya está más cerca nuestra salvación que cuando creíamos, hermanos. Cada minuto, cada día que pasa, es un día menos en este mundo que usted y yo estamos. Qué bendición, vamos al cielo. Bueno, ¿y Nínive? ¿Y los Jonás? Faltan muchos, decía el pastor en el Montelongo. Se me quedó mucha esa enseñanza. ¿Y los gallos? ¿Faltan muchos gallos? Dice, hay muchos diótrefes en la iglesia. Dice, ¿y los gallos? Seguimos adelante, hermano. Versículo número 2 de Jonás capítulo 1. Encontramos la voluntad de Dios para Jonás. Una voluntad perfecta, una instrucción específica para él, para su vida, de ir a Nínive, de predicar su palabra, porque su maldad había subido hasta su presencia. Y en el versículo número 3, hermanos, por eso solamente leímos estos versículos, hay mucha tela de donde cortar, pero dice el versículo 3, léalo conmigo por favor, dice la Biblia. Y Jonás se levantó, pero hasta ahí, mi hermano, mire qué bendición, mire, ahí está ahí, dice. ¿Y Jonás qué? ¿Y Dios qué le dijo? Levántate, ¿no? Entonces hasta ahí como que todo cuadra, todo bien. Dice Alex, dijo nuestro hermano Juan José, Alex X, dice Alex, él chido, está aquí chido, está aquí bien, ¿sí? Chido, dice bien. Pero después mire, hermano, lo que dice, y se levantó, ¿para qué? ¿Para ir a Nínive? ¿Para qué, mi hermano? Para huir, mi hermano. Seguimos leyendo. Para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Jope, qué casualidad, y halló una nave que partía para Tarsis, discúlpeme, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, bien triste, lejos de la presencia de Jehová. En el versículo número 3, versículo número 2, hermanos, encontramos la voluntad de Dios para Jonás, su plan, su llamado perfecto, la instrucción específica. Dios es un Dios de orden, Él no confunde a la gente, Él no confundió a Jonás. Mira, Jonás, le das una vuelta a Jope, te echas una coca ahí en Tarsis y después vas a Jerusalén y luego al último, no, hombre, vas a Nínive, ve un día. No, Dios es un Dios de orden, hermanos. Y en el versículo número 3 dice, encontramos, hermanos, aquí esto, encontramos la decisión de Jonás. Encontramos la voluntad del hombre. Encontramos la voluntad de Jonás, que no era la misma voluntad de Dios. La voluntad de Dios era ir a ¿dónde, hermano? A Nínive. Y la voluntad de Jonás, no, Señor, yo me voy lejos en mi voluntad a Tarsis. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos ha dicho, ve a Nínive, esa es mi voluntad? Y yo le digo, no es mi voluntad, es tu voluntad. Mi voluntad es ir a Tarsis lejos de ti. ¿Cuántas veces, hermano, Dios no nos ha guiado en cierta o cual cosa u oración que le ha contestado o le ha dicho usted, Señor, muéstrame tu voluntad en tal o cual asunto, cosa familiar, laboral, personal, y después Dios le muestra, hermano, sí, ok, ve a Nínive, y usted, hermano, no, pues no me gusta mucho tu voluntad, Señor, no me agrada a mí mucho, si es que es agradable, es perfecta para ti, pero a mí como que no me agrada mucho. ¿Cómo voy a ir a Nínive? Es una ciudad pecadora, está bien lejos, no me van a querer, me van a pedir algo. No, Señor, yo mejor me voy a mi plan y a mi voluntad, que es Tarsis, lejos de ti. No, Señor. ¿Cuántas veces, hermano, Dios no nos ha dicho y nos ha guiado a Tarsis, que es la voluntad perfecta de Dios, pero mi voluntad dice no, yo me voy a Tarsis lejos?
Si Dios, mi hermano, te ha mostrado su voluntad en algo, obedécelo. Si Dios, hermanos, te ha llamado a hacer algo por su causa, hazlo. Si Dios, hermano, te ha guiado a hacer algo o te ha cargado para ir, para hacer o para dar, hazlo. Hazlo. Su voluntad, hermanos, es bendita y no se equivoca. Escuche, hermanos, dice el versículo 3 que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Usted y yo, hermanos, como Jonás el día de hoy, podemos tratar, hermanos, de huir lejos, pero no nos irá nada bien. Mire, mi hermano, lo que le pasó a Jonás. Dios, hermanos, lo dejó en su palabra como ejemplo para nosotros. Si huimos y desobedecemos a la voluntad de Dios para nuestras vidas, habrá consecuencias. Y si no, pregúntele a Jonás, hermano. Pero Jonás, hermanos, al ser comido por ese gran pez, algo aprendió cuando el pez lo escupió o lo aventó. Y yo no encuentro en la Biblia, hermanos, que Jonás haya sido devorado por el mismo pez 2 veces. Él aprendió la lección, aprendió el error, pagó las consecuencias de desechar la voluntad de Dios para él, que era lo mejor en ese tiempo para su vida. La Biblia dice, hermanos, que el que se junta con sabios, sabio será. Pero por lo contrario, hermanos, si uno anda con necios, personas insensatas, seremos quebrantados. Ahora, mi querido hermano, por más lejos que usted trate de huir de la presencia de Jehová, recuerde que Dios es omnipresente y Él está en todo lugar. El salmista decía en el Salmo 138, hermanos, capítulo 138, versículo 8 y 9, si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, y habitar en el extremo del mar, y aún estuviera en el vientre de un pez, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra, hermanos. Ciertamente no hay un lugar, hermanos, habido por haber en este mundo en el cual nos podamos ocultar de la presencia de Dios. Joven, señorita, esposo o esposa, puedes huir de tu casa, puedes huir de tu familia lejos, puedes huir de la iglesia, puedes huir del país, puedes huir de la voluntad y del plan de Dios para ti, pero recuerda, querido hermano, que Él está en todo lugar, que te buscará, te encontrará y tratará contigo, porque te ama. Y si tiene que preparar, mi hermano, un gran pez para llamar tu atención y hacerte ver y reflexionar que no es sabio desechar su bendita y santa voluntad para tu vida, Él lo hará porque te ama. Ese pez, hermanos, puede representar el juicio de Dios, la disciplina, la corrección de Dios para Jonás, pero también, querido hermano, puede representar el amor, el perdón, la salvación, la protección de Dios para Jonás. Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad que Dios le dio. Pues fácil, hermano, hubiese sido que Dios lo desechara a Jonás y que se lo comiese el pez o muriera en ese vientre del pez, fácil y sencillo, y llamara a otra persona mejor o más dotada, capacitada que Jonás. No quises, vete, déjame levanto a otro. Pero Dios en su misericordia, en su gracia, un Dios de segundas oportunidades. Órale, Jonás, y restauró su ministerio. Y vemos en el capítulo 3 que fue a Nínive. Ya entendí, Señor, tal vez dijo Jonás, que de ti nadie se burla. Ya entendí, Señor, que tus pensamientos no son los míos, que tu plan es mejor que el mío y que tu voluntad siempre será mejor que la mía. Jesús dijo en el Getsemaní, hágase tu voluntad y no la mía. Mire esas palabras tan caras y tan pesadas del Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios y Él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Quién es usted, hermano, y quién soy yo para decirle a Dios, no tu voluntad y mi voluntad es mejor? Si Él dijo, Jesús, el ejemplo máximo, somos cristianos, seguidores de Cristo, seguimos su ejemplo, su modelo, y si Él dijo estas palabras, hermano, ¿quiénes somos usted y yo para decirle, Señor, tu voluntad, nanáis? Aunque me duela, aunque no me parezca muchas veces, aunque no lo entienda otras ocasiones, es mejor, hermanos, obedecer por fe a la voluntad de Dios,
pues Él prometió, hermanos, que estaría conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Dios, mi hermano, nunca nos va a fallar, nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Y usted lo sabe y parece trillado, hermano, pero es bueno repetirlo y recordarlo y atesorarlo en el corazón. Dios nunca le va a fallar, hermano. La voluntad de Dios era que Jonás fuera a Nínive, pero la voluntad de Jonás era ir a Tarsis lejos de su presencia. ¿A dónde irás, hermanos? ¿A Nínive o a Tarsis lejos de Dios? Jonás, hermanos, cuando decidió huir de la voluntad de Dios, en el versículo número 3, dice la Biblia que él descendió a Jope. Cuando huimos de la voluntad de Dios para nuestras vidas, vamos a descender, vamos a bajar, vamos a menguar, ¿por qué, hermanos? Porque él dijo, no, para allá no, es para acá, y él descendió a Jope, y lo descendió al barco, y lo descendió al agua, y lo descendió al mar, y lo descendió en el pez, a más abajo del agua. Vamos en decaída espiritual, hermano, cuando no acatamos ni obedecemos la bendita y santa voluntad para nuestras vidas. Y pagando, esto lo decía el pastor semanas pasadas, y pagando su pasaje. Si huye usted, hermano, voy a terminar aquí. Si huyes de su voluntad, de su plan, recuerda también que el diablo y el mundo tendrán un barco preparado para que huyas lejos de lo que Dios quiere y tiene para ti. Él huyó y estaba el barco, vámonos. ¿Y qué pasa, hermano? Cuando uno anda desanimado, ya no quiere venir a la iglesia, ya no quiere seguir en el camino de Dios, el diablo presto, hermano, quiere matar, robar y destruir. Oye, te da una mejor chamba, oye, te sale una muchacha mala por ahí, algo, y pum, vámonos. Siempre Él tiene un barco preparado para su caída, para la mía, para irnos lejos de la voluntad de Dios. Pero también recuerde, mi hermano, que si usted huye lejos de la presencia de Dios, va en contra de la voluntad de Dios, recuerde también que como Jonás, pagará su pasaje. Pagará su pasaje. Pagará las consecuencias del error. Pero si usted va a Nínive, hermano, si usted hace la voluntad de Dios, recuerde también que el que invita paga. Dios, hermano, le invitó al cielo a usted porque Él ya pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Él le invita, hermanos, a vivir una vida que a Él le agrade, porque Él sabe que podemos hacerlo. Cuando Él llama, hermanos, al ministerio, a la obra, Él llama, Él invita y Él patrocina, hermano. Él es el dueño, Él es el patrón, Él paga, hermanos, y Él paga mejor. Y no hay un mejor trabajo que servir a Dios, hermano. Nuestra pensión, nuestro salario, nuestro seguro, nuestro todo es Cristo. El mundo y sus deseos pasan, pero Él nunca jamás pasa y Él nunca jamás nos va a fallar ni a dejar en los momentos más oscuros o grises de la vida. Dice, fiel es el que os llama y el cual también lo hará. Y quiero terminar, hermanos, con esto. ¿Qué hará, hermanos? ¿Su voluntad o la voluntad de Dios? ¿Cuándo seguirá luchando usted contra Dios? Contra lo que Él quiere hacer en su vida y en su familia. Aunque usted pedía y luche con Él, hermano, déjeme decirle algo, le va a vencer. Tarde que temprano Él es todopoderoso, le va a quebrantar. Es mejor que alineemos nuestras vidas a su voluntad y a su plan que Él tiene para nosotros, y es entonces cuando Él nos va a usar y nos va a bendecir para su gloria. ¿Qué escoge, hermano, hoy? ¿Tarsis, su voluntad, o Nínive, la voluntad de Dios? ¿Dónde se encuentra usted? ¿Para dónde va en camino? Vamos a orar, ¿sí, hermanos? Dios bendito, en esta hora de la noche, Padre, sé que fue algo práctico, algo breve, pero tu palabra tiene poder, Señor, y tu palabra, Señor, es perfecta y es bendita y nos ayuda en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier lugar. Ayúdanos, buen Dios, a hacer tu voluntad. El salmista decía, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Señor, podemos ver en la vida de Jonás sus errores, sus fallas, pero ¿qué de la nuestra, Señor?
cuántos errores y cuántas fallas también tenemos nosotros al muchas veces, Señor, ir en contra de la corriente de tu voluntad, tomar mis propias decisiones, ser perjudicado yo, y no solamente yo, Señor, sino también mi familia o los que me aman, como Jonás afectó a esos marineros o a ese barco mientras él estaba dormido, Señor, allá abajo en la azotea. Padre, ayúdanos a siempre vivir acorde a tu palabra, ayúdanos a ser obedientes a ella, ayúdanos a seguir adelante fielmente en tu camino siempre, Señor, poniendo tu nombre en alto y siendo buenos representantes y embajadores tuyos en este mundo, en esta gran Nínive. Ayúdanos, Señor, a ser como Jonás y pregonar en este mundo perdido, y que las personas que podamos compartirle tu palabra, Señor, puedan ser salvas y tener ese deseo que tú tienes, que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad que es Cristo. Dios bendito, ayúdanos. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada, vamos a hablar con Dios, hermanos, en este tiempo. Vamos a pedirle que Él nos ayude, hermanos, a vivir una vida acorde a su voluntad. Tal vez, hermanos, vivimos aferrados, amachados a ciertas prácticas, costumbres, tradiciones que no van acorde a la palabra de Dios o a lo que Él realmente quiera en nuestras vidas, y están impidiendo, hermano, que realmente Dios nos bendiga como quiere bendecirnos, o hay fuga de bendiciones las cuales Dios no quiere. ¿A dónde irá, hermanos? ¿A Tarsis, a su voluntad? ¿O hará la voluntad de Dios, que es Nínive, hermanos? Después de que Jonás se rindió a la voluntad de Dios y fue a donde Él envió, esa ciudad se salvó, hermanos. Cuántas bendiciones, cuántas cosas buenas podemos hacer por otras personas con la ayuda de Dios cuando nos rendimos a su voluntad, a su plan, a su propósito. Hable con Él, hermano, y yo le voy a dar un minutito más a nuestro pastor para que pase y concluya este mensaje con una oración a Dios. Pastor, ¿puede orar?